Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Santa Rosa. A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos conectados con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Yabamba TV en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, también Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huacayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Quejamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV, Quillabamba TV, transmitiendo a Pensar Más, y también la página web www.radiosantarosa.com.pe, así como nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Muy bien, hoy día es 14 de noviembre del año 2023, la presidenta empezó el día y se fue volando a Estados Unidos y se dio con una comitiva muy nutrida, hasta con congresistas de la República. De todo esto y hasta de la estatua que se ha hecho el señor Acuña, Rosa María nos trae el análisis. Muy buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes, televidentes, los que nos siguen a través de los podcasts en todo el país y en el mundo. Vamos a empezar, como todas las mañanas, por supuesto, antes de entrar a la información, con nuestros auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso con la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Centic, tu socio en tecnología. Te asesoramos en transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing, infraestructura. Conoce más en nuestra web, centic.com.pe. Palestra International Center for Legal Studies y la Universidad Pompeu Fabra abren la convocatoria al tercer programa de intercambio académico en Barcelona. Son 4 programas a cargo de destacados especialistas en cada rama del derecho, que serán desarrollados entre el 29 de enero y el 9 de febrero del 2024. Para mayor información ingresa a institutopalestra.com o escribe al 994-820-148. Muy bien. Y por supuesto ustedes también nos pueden ayudar, solamente tienen que capturar el QR que aparece en pantalla y hacer una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que hay en el Perú. Y si usted no vive en el Perú y nos escucha todos los días, recibe sus noticias del Perú por este medio, pues puede contribuir con nosotros a través del sistema PayPal. Es muy sencillo, hay que entrar a la página web de la radio, www.radiosantarosa.com.pe. Ahí encontrará también alojados todos nuestros programas. Y siguiendo las instrucciones con cualquier tarjeta de crédito desde cualquier lugar del mundo, ustedes nos pueden ayudar a sostener la radio. Muchas gracias, por supuesto, a todos los que lo han hecho en estos días con toda la publicidad involuntaria que hemos recibido, pues hemos recibido mucha ayuda. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Y ahora vamos a lo narrado por Abel, tal vez la noticia más importante ayer es la captura de 4 terroristas herederos, digamos, por sangre por lo menos, del clan Quispe Palomino. Se trata de personas que han sido seguidas en un trabajo conjunto de policía y Fuerzas Armadas y han sido capturados ayer en la madrugada y presentados ayer mismo con estos trajes naranjas. Los detenidos, todavía no se conoce exactamente todos los detalles de su detención, son José e Iván, herederos de los cabecillas José y Gabriel. José, conocido como Niño José, Iván, todos tenían apelativos, por cierto, tenían armas, tenían radios, tenían volantes, los han capturado en el poblado de Mayapo, ¿ok? Esto es en Huanta,
en Ayacucho, pero en la zona del Braille. Y lo que sí se sabe es que no ha habido un enfrentamiento. No han disparado las fuerzas del orden ni los detenidos. El trabajo, por supuesto, entonces es impecable. Es una forma más profesional de detener delincuentes. También hay 2 detenidos más que no son del clan, pero son primos o parientes: Jason Ramos Andrade, de 24 años, y Romeo Campos Mancía, de 19 años, también hijos de los ex mandos militares del narcoterrorismo del Brain, los llamados camarada Yuri y camarada Chapo. Los 4, entonces, pueden perfectamente haber nacido y haber sido criados en el monte, lo que ha hecho ya desde algún tiempo este Partido Comunista Militarizado del Perú, que es aislarse con criaturas, con niños, y criarlos como terroristas. No conocen otro modo de vida que no sea este, donde básicamente sus actividades les reditúan dinero a través de ser protectores del narcotráfico. Esto que se conoce en la prensa como los remanentes de Sendero ya no atacan a la población civil, pero sí son letales contra la policía. Y se supone que estos sujetos, los detenidos, son los responsables del atentado de febrero contra la Policía Nacional, un atentado que fue letal para nuestra policía. Así que felicitaciones por la captura y por el trabajo de inteligencia que da frutos. El paciente trabajo de inteligencia, a veces ninguneado, a veces despreciado, es el que da frutos de este tipo. Ayer también se supo, el general Flores de la IDINCRI ha señalado que han estado 3 veces a punto de atrapar a Vladimir Cerrón, pero que tiene protección muy influyente. No ha señalado más el general Flores, muy prudente él. Pero eso es algo que hay que señalar como importante esta semana, que se va a debatir una moción de censura contra el señor ministro del Interior. Él va a exponer esta captura del Brahim como importante, pero si quiere realmente meterse un golazo, debería capturar a Vladimir Cerrón, ¿no? Digo yo, si están tan cerca. Sin embargo, la sensación de inseguridad ciudadana no cambia y la mayoría de los limeños, por lo menos encuestados este fin de semana por Datum, señalan que los toques de queda, los estados de emergencia no sirven de nada. Igual hay crimen, igual hay delito, por más que la Policía Nacional se esfuerce en presentarnos todos los días a los rostros de la delincuencia en Lima, por más que en las próximas 48 horas se va a expulsar a todos los venezolanos indocumentados, nadie ha explicado la logística de esa operación hasta ahora, y por supuesto nadie ha explicado que a los delincuentes venezolanos, como a los peruanos, su DNI o su permiso permanente de trabajo les importa un pepino. A los delincuentes no les importa regularizar su situación, viven en situación irregular. Y así estamos, con una buena captura y una censura para el jueves. Así que nuestros ojos van a estar en el Congreso un momento, después vamos donde Dina. El jueves se tiene que votar una moción de censura contra el ministro del Interior. Pero están pasando cosas rarísimas. Por ejemplo, 35 alcaldes de Lima han firmado una carta pública pidiendo que no se cambie al ministro del Interior, diciendo que, bueno, cambiarlo no va a resolver nada. En eso tienen razón, ¿eh? O sea, siempre puede entrar uno peor. Y en este gobierno eso es posible. Ni que se diga en el anterior, ¿no? Pero siempre es posible. Entonces los alcaldes, 35 alcaldes de Lima, han pedido que por favor no cambien al ministro del Interior. ¿Va? Pero esos alcaldes son de Renovación Popular, de Avanza País, de APP, que son los partidos que están promocionando en una, moción de censura independiente de la izquierda, la posible censura del señor ministro el día jueves. Yo la semana pasada decía, si la señora Boluarte va a viajar hoy, 14, para su estadía en San Francisco, sería bueno que resuelva el tema del ministro del Interior, ¿no? No vaya a ser que lo censuren el jueves y como ella gobierna remotamente, no tengamos ministro pues hasta el lunes, ¿no? Y no estamos para no estar con ministro. Pero la señora presidenta no hizo nada.
Nada, no movió un dedo, no lo cambió, no, nada. No le dijo, sabes que mira, no hay nada que hacer, el Congreso te va a censurar y te acepto la renuncia de una vez y vamos a hacer una juramentación antes de irme con tu reemplazo. No, qué raro, ¿no? Qué raro que lo hayan averiguado. Se han averiguado, pues. Parece que es pura finta, para hacerle creer a la población que están muy molestos con el desempeño del señor ministro del Interior, pero como ha tenido algunos éxitos ya esta semana con la captura de los camaradas del Braem y como están cerca de detener a Vladimir Cerrón, entonces se puede quedar. Pantomima para el jueves, aparentemente. Vamos a ver cómo viene la realidad. Pero así está el Congreso, o sea, esas son las noticias de este momento. De la Junta Nacional de Justicia no se ha vuelto a hablar, pero vamos a estar más adelante en el programa con el congresista Illich López, que sí es un entusiasta de la destitución, aunque sea inconstitucional, eso es irrelevante, de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué más tenemos? Tenemos una estatua, pero que no es de oro, Abela, no es de oro. Ayer me escribió una persona de la Universidad César Vallejos, tengo acá su correspondencia, para poder explicar esto con detalle, porque vale la pena analizar estas cosas con detalle, ¿no? Y me escribe la señora Melissa del área de comunicaciones de la Universidad César Vallejo, porque vimos un comentario en redes que, claro, decían que el sueño de Acuña era tener un monumento a sí mismo. Y yo me puse, los sueños son, ahí está. Este sueño está contado en el libro Plata como cancha de Christopher Acosta. Parece ser que le dijeron que en ese momento su entorno le dijo, no lo hagas, no se va a ver bien. Pero los sueños están ahí, ¿no? Y entonces me dicen lo siguiente. Uno, este monumento develado el día de ayer en el campus de Trujillo obedece a una iniciativa de los ex docentes de la Academia Preuniversitaria de Ingeniería, fundadores de la universidad, por los 32 años de fundación de nuestra casa de estudios. No sabía que los 32 años eran una fecha emblemática, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Pero en fin, entonces son los profesores, no es él, pues imagínate, no es un hombre humilde. La estatua ha formado parte de una ceremonia interna en la que han participado los fundadores de la institución. Efectivamente, fueron todos los hermanos Acuña, hasta Virgilio. ¿No? Y tres me pone, no es de oro. Gracias, porque nos dijeron que tenía un baño de oro y ya me parecía el colmo. La han pintado de dorado nomás. A ver, miren, el arte siempre está sujeto a la subjetividad del ojo humano, ¿no? Y esta debe ser una de las cosas más guachafas que se ha producido. Compiten solamente con los huacos eróticos de Trujillo. ¿Qué pasa con las esculturas ahí, no? Porque hay una cosa, pero telúrica en hacerse la escultura de uno mismo. Dice Marcos y Fuentes, repitiendo lo que dice el libro de Christopher Acosta, que esta idea le vino a la señora Acuña cuando visitó Harvard y vio la estatua del señor Harvard, que se murió hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y dijo, ¿por qué no tengo en la Universidad César Vallejo una estatua mía? Si yo soy el fundador. Entonces se mandó a hacer su estatua. Se lo hubieran hecho un tonito menos dorado, ¿no? La verdad es que ha sido objeto, ustedes se imaginarán, de todos los memes habidos y por haber. No los voy a reproducir acá. El más gracioso es que dicen que es una estatua de Petit Pan, pero en fin, hay de todo. Hay que saber quién fue Petit Pan, ¿no? El monumento a los yucos. Han dicho de todo ayer. Pero la verdad que lo que te dice la estatua en sí misma de una persona viva, es el ego gigantesco que tiene el señor César Acuña, que necesita de este tipo de gratificación personal, porque tal vez en otros ámbitos no las ha conseguido, ¿no? Ni en la política, nunca llegó a ser presidente, ha conseguido mucha plata con su universidad, eso sí, mucha, pero no hay el reconocimiento que él quisiera tener. Por supuesto, no tiene ningún reconocimiento en el ámbito académico, todos sabemos que el señor no es capaz de producir nada en el mundo académico, no es plagio, es copia, es tal vez una de sus mejores frases en ese mundo. ¿Para qué una estatua, no? Para gratificarse de alguna manera por, le digo, las carencias que tiene.
Es un empresario, eso sí, se ha sabido hacer empresa, no hay duda. Pero académicamente, los méritos son de otros. Ha reclutado gente, sí, que tiene méritos académicos, pero no la tiene. Y tiene una universidad, además, que tuvo muchísimos problemas, parte de los cuales se hicieron visibles en la gestión de Pedro Castillo, como repartir tesis, ¿no es cierto?, a miles de estudiantes que no han hecho en realidad el trabajo serio de una tesis. Y tesis de maestría y tesis de doctorado que francamente no valen nada. Problemas académicos de fondo que esperemos hayan sido superados antes de la estatua, por supuesto, porque ha sido una universidad licenciada, pero no ha sido más que el hazme reír de toda esta historia. Y finalmente, el 14 de noviembre, hoy tenemos otra historia para ustedes. Hace 3 años, la ciudad de Lima y todo el Perú se levantó contra una injusticia. Millones salieron a las calles durante una semana. ¿Qué pasó? El Congreso vacó al señor Vizcarra e hizo juramentar inmediatamente a Manuel Merino, el presidente del Congreso. En una operación de venganza por la disolución del Congreso, orquestada desde el primer día, orquestada por los grupos políticos que estuvieron en ese Congreso, empezando por Fuerza Popular y Acción Popular, APP, FREPAP, Podemos, Somos Perú. Todos esos estuvieron involucrados en el golpe. Lamentablemente, algunos de ellos fueron favorecidos por el voto popular nuevamente y no hubo una elección del elector. Ojalá que esta vez, la próxima vez sí la haya. Y en esa impunidad que reina hoy en el Perú, Manuel Merino se ha visto beneficiado. Hoy son 3 años de la muerte de los 2 jóvenes, Inti y Brian. Alejandro Cabero, que se va de viaje ahora con la señora presidenta, porque para esas cosas sí es bueno, elaboró un informe que no debemos olvidar, exculpando a Merino en el Congreso. Alejandro Cabero se prestó a eso. Lo único que tenía que hacer era autorizar el juzgamiento en la Corte Suprema, no el juzgamiento en el Congreso, en la Corte Suprema, pero le pusieron una pared. La misma subcomisión de acusaciones constitucionales que exoneró, por ejemplo, al ex contralor y congresista Alarcón, o le redujo las penas a Luciana León, o le cambió los tipos penales a varios y exoneró a otros de la misma época, Chávarri, Nostroza, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, Tomás Aladino Gálvez. La misma subcomisión de acusaciones constitucionales que ha sido garantía de impunidad, pero también garantía de persecución. Por ejemplo, contra Zoraida Ábalos. Esas son las venganzas de ese Congreso que fue terrible, terrible, y que organizó una venganza por la disolución del Congreso, que empezó con negarle la investidura a Pedro Cateriano. Eso lo vimos todos, y se los dije yo ese día. Se vino un golpe de Estado de todas maneras. Y lo que hicieron fue un acto de sedición, porque inventaron un cuento que hasta ahora no se condena, diciendo que era urgente la destitución, con un fiscal que me gritaba abogada cachinera, Germán Juárez, que ahora están todos en problemas y hay que solidarizarse con ellos, sí, pero para gritar abogada cachinera no lo ganaba nadie, que decía que ya, lo tenía que acusar ya. Recién están en control de acusación. Y de los 5 crímenes se redujeron a 1. A 1 grave, que no es poca cosa. Pero faltaban 7 meses para que acabara su mandato. Nada más. 7 meses para que acabara el mandato. Después se supo lo de la vacunación. Pero el 14 de noviembre del año 2020 no se sabía nada de eso. Y el Congreso lo destituyó por venganza política. Y eso le costó la vida a 2 muchachos inocentes y a los decenas de heridos, porque la policía tuvo la orden de disparar al cuerpo, a la gente. Y como eso ha gozado de impunidad, Dina Boluarte cree que va a correr la misma suerte que Merino. Y los que vengan después de ellos también, que pueden dispararle a civiles al cuerpo y que nada va a pasar.
Inti y Brian murieron porque los disparos que hicieron la policía de estos balines que están prohibidos les cayeron de una forma brutal sobre el tronco y la cabeza. No dispararon a los pies, ¿no? A las extremidades. No, no, no. Dispararon a matar y los mataron. ¿Están presos los autores materiales? No. ¿Están presos los actores intelectuales o han sido siquiera procesados? No. No. Pero como es homicidio, yo tengo la esperanza que la prescripción larga alcance para que terminen los 5 años de protección que tienen ciertos funcionarios públicos y que puedan ser procesados. De verdad, procesados, porque es una irresponsabilidad para un país dejar crímenes impunes, porque el que sigue cree que puede hacer lo mismo. Entonces ya no mata 2, mata 49. Ese es Dina Boluarte. Y si Dina Boluarte y Otárola no tienen un castigo por eso, el que venga matará a 100. Y así, ad eternum. Cuando se castigó a Alberto Fujimori por graves violaciones a derechos humanos, parecía que por lo menos en ese capítulo los presidentes que lo sucedían no iban a cometer esas graves violaciones a derechos humanos. Y hay que decirlo que así fue en el caso de Toledo, en el caso de García, en el caso de Humala y en el caso de Kuczynski. Están acusados de otras cosas, de delitos de corrupción, pero no están acusados por graves violaciones a derechos humanos. Esta impunidad frente a la muerte ha regresado con Merino hace 3 años. Y ante los 2 muertos su gabinete le renunció y a él no le quedó más remedio que renunciar porque las Fuerzas Armadas y policiales le dijeron que no iban a seguir metiendo bala contra la gente, que es lo que él pretendía, que las Fuerzas Armadas le garantizaran el control del orden interno metiendo bala contra civiles. Eso lo obtuvo Dina. Miren ustedes, eso sí lo obtuvo Dina. Porque las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales estaban tan hartas de castigo como todo el Perú y todos los otros, entonces no les importó. Pero a eso las arrastró. En Ayacucho dispara el ejército. El ejército. Y mata a 10. Y dispara a matar. En Juliaca disparó la Policía Nacional y mató a 18. Y disparó al cuerpo a matar. Está todo documentado en video, con geolocalización. Todos sabemos lo que pasó. El que quiera saber qué pasó, hay abundante detalle. Pero si un país no castiga a las personas que son responsables materiales o intelectuales del homicidio, así sean políticos, y más razón si son políticos, es un país donde la impunidad desde el poder se va a establecer como norma. Y hoy, 14 de noviembre, hay que recordar eso. Y hay que recordar que hace 3 años, en medio de una feroz pandemia, era el 2020, en medio de una feroz pandemia, en el momento en que baja el nivel de contagios, millones de personas salieron a las calles. Se calcula que entre 2 y 3 millones de personas salieron a protestar porque consideraban que todo esto era un abuso del Congreso, que el Congreso abusaba de su posición. Más que defender a Vizcarra, lo que no querían era Merino. Y el Congreso tuvo que escoger de nuevo y escogió a Sagasti. Y Sagasti hizo solo una cosa importante, nos vacunó. O sea, puso a todo el aparato del Estado a trabajar para conseguir las vacunas que el país necesitaba. Y hay que decir que la segunda parte de la vacunación se la debemos al ministro de Salud entonces, al doctor Ceballos, que también puso un empeño gigantesco llegando en diciembre del 2021 a vacunar al 80% de la población. Eso nos salvó de morir. Esa es la historia del Perú. Que no les cuenten otro cuento de lagarto, los caviares. Esa vacunita que tienes en tu cuerpo, que te ha salvado la vida, la gestionaron los caviares que tanto odian algunos políticos y los coros de periodistas lumpen que tienen alrededor. Más el coro de fuerza de choque que viene a la puerta de mi casa. Pero esa es la historia del Perú. Y es verdad que cuando se va a Vizcarra no había una vacuna comprada.
Él insiste en que no, pero eso es la verdad, no había una vinculación, había la promesa y Chile ya empezaba a vacunar. Ahí nomás, en diciembre estaba vacunando Chile. ¿Cuánta gente murió en la segunda ola? Que fue peor que la primera. ¿Cuánta gente murió en enero, febrero, marzo, abril? A la que la vacuna no le alcanzó. Es terrible. La responsabilidad política es terrible, terrible. Mata, mata gente. Y Inti Bryan nos lo recuerdan todos los días. Lo único que hicieron esos dos chicos es salir a protestar, como tantos chicos que salieron a protestar en esos días, porque era insostenible. Como yo creo que es insostenible la presidencia de Dina Boluarte, se los he explicado 100 veces. Pero en fin, se ha ido con 14 personas a San Francisco, una de las comitivas más grandes. La señora no habla inglés, entonces tiene que llevar, me imagino, un traductor. Pero además de eso, ¿no es cierto?, hay algunos congresistas, 5 en esta oportunidad, personal de la Cancillería, algún personal medio extraño que se dedica a tomarle fotos para que después las publiquen en el Twitter, ahora ex de la presidencia del Perú, diciendo que eso es una reunión bilateral. Hay un periodista dedicado a eso, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Esperemos que esta vez no se inventen reuniones bilaterales, que Dina Boluarte se circunscriba al protocolo y a lo que se espera. Se ha presentado un segundo proyecto de ley para abolir la presidencia en remoto. Yo dudo que eso se apruebe, porque en el Congreso están encantados y en el Tribunal Constitucional recién van a discutir si admiten o no la demanda de inconstitucionalidad. O sea, la están haciendo larga para que la señora Dina Boluarte pueda viajar todo lo que le provoque. Llevan 5 viajes en 4 meses, ¿ah? 5 viajes internacionales. 5 viajes en 4 meses. Dudo que vaya al Cusco, están preocupados por el CADE que empieza hoy. Dudo que vaya al Cusco, la verdad, porque San Francisco la va a tener bastante ocupada, va a regresar cansadita. Tendría que llegar así al último minuto. Así que tranquilos, cusqueños, no van a tener que darle una recepción a la altura de su investidura, ¿no? Lo que sí empieza el CADE hoy con un mensaje que es bonito, que es volver a creer para volver a crecer. Y el empresariado sí tiene que volver a creer, pero para volver a creer tiene que ser un poquito más sincero, ¿no? Se suponía que les encantaba a Dina Boluarte. ¿Dónde están las inversiones? Si les parece estupendo este gobierno, ¿dónde está la credibilidad que garantiza la inversión? Y es que no es tan estupendo, pues, es que hay problemas y problemas serios. Y por eso estamos en una recesión. Justamente porque no hay inversión privada. Ese es todo el problema. Crece la inversión privada, salimos de la recesión. No hay inversión privada, nos mantenemos en la recesión. No hay más que aprender, ¿eh? Es así de claro. ¿Qué más tenemos hoy? Tenemos el viaje de Dina, el CADE que empieza hoy, y creo que hablamos de Acuña, ¿no? Así que ya hemos repasado todo. Pero viene un La proyecto. renuncia del señor Mesías Guevara. Sí, eso es importante. Eso es importante. Lo tengo para el otro programa, pero hay que señalarlo. Miren, lo que está pasando en la Acción Popular, vamos a hablar de eso, pues está también el señor Ilich López ya listo para la entrevista. Es muy triste, es un partido que tiene mucha historia, es un partido que funda a Fernando Belaúnde en condiciones muy adversas, difíciles, enfrentando al gobierno de Prado y al gobierno, bueno, a la candidatura de Aya La Torre, estoy hablando de fines de los 50. Es un partido que llegó a la presidencia del Perú 3 veces, no cuento la de Merino, la verdad. 2 por Fernando Belaúnde Terry, sufrió destierro, exilio, 12 años exiliado, luchó por volver a la presidencia, lo hizo. Muchas críticas a su presidencia hay, pero siempre fue un hombre honrado, honradísimo, íntegro como nadie en el Perú, íntegro, de una integridad a prueba de balas, de verdad. Y de verdad que creía en su país y creía en la posibilidad de transformar su país, de modernizarlo, de hacerlo un país mucho más grande. Y ayer Mesías Guevara ha renunciado porque dice que su partido se ha convertido en un lugar donde hay mochasueldos,
¿no es cierto? Y niños. ¿Y cierto? Y ya lo estaban persiguiendo. La última vez se lo dije, mire, yo ya no entiendo su partido porque hay de todo, pero usted no calza casi con ninguna de las categorías que hay. A él lo acusaban de ser de izquierda, de ser comunista. Bueno, a la UNE lo acusaron de lo mismo, ¿no? Y sí, efectivamente, Acción Popular, como le decían los apristas, es una federación de independientes. E ideológicamente es difícil describirlos, pero había espacio para una fraternidad de algún tipo, ¿no? Mesías Guevara fue militante desde muy joven. Lo hemos visto como congresista, luego como gobernador. Sí, con una visión, yo diría, más demócrata social que, claro, que Víctor Andrés García Belaúnde o Mari Carmen Alba, ¿no? O Raúl Díaz Canseco. Estaba a la izquierda, estaba más cerca de Johnny Lescano. Pero, ¿cierto? De ahí renunció. Dice, ya lo tendremos en el programa, que está tratando de participar en política en una plataforma mucho más amplia y alejada de estos problemas. Tal vez a Acción Popular le convenga, como le conviene a algunos partidos de vez en cuando, es perder la inscripción y tener que volverse a inscribir con militancia real. Con militancia real. No 250,000 en un padrón que nadie sabe si son o no son, sino con 25,000 leales, fieles, organizados, con estatutos nuevos, más claros, más ordenados. No puede ser que hayan pues 2 secretarios generales peleando, no puede ser que no puedan inscribir a sus autoridades en el Jurado Nacional de Elecciones. Eso es muy malo para la democracia, no solo para Acción Popular, para la democracia. A ustedes les parecerá increíble que se los diga, pero necesitamos partidos políticos sólidos. La única forma de que la ciudadanía exprese su voluntad es a través de partidos políticos. Ese es el sistema democrático. Los individuos no nos expresamos en el Congreso. Se expresan los partidos políticos a través de representantes elegidos por el pueblo. Si no hay partido político, si son un cascarón, si son una franquicia, si son un vientre de alquiler, ¿cómo nos expresamos los ciudadanos? Tenemos lo que tenemos hoy. Un desastre. Un desastre. Y una ley que está también en el tablero. Ayer la Comisión de Constitución se supo que va a debatir una ley, a ver, para que los alcaldes y gobernadores se reelijan. Un asunto controvertido, ¿eh? Es verdad, yo no tengo una posición definitiva. He visto casos muy, muy, muy serios de reelecciones perpetuas, pero también hemos visto casos de revocatorias casi inmediatas donde no le dan la oportunidad a nadie de hacer nada, ¿no? Entonces, hay de los dos. Pero lo que a mí me parece es que el interés del Congreso en reinstaurar la reelección de alcaldes y gobernadores tiene que ver más con su propio destino, ¿no? Con el interés del Congreso de restaurar su propia reelección. El problema de la reelección es es el único problema que yo le veo y que es serio, por la cual no tenemos reelección presidencial en el Perú, inmediata, que desde el poder tú usas los recursos del poder para reelegirte. Y eso no hace a una elección competitiva. Ese es el problema. O sea, no partimos todos los que estamos concursando del mismo lugar si hay alguien en el poder que compite contra todos. Entonces, tal vez, sí, pero tienen que renunciar 6 meses antes o 1 año antes, ¿no? Entonces, con eso arreglas ese problema, ¿no? Pero claro, el mandato de los congresistas es irrenunciable, o sea que es un poquito más complicado. Pero sí sería como sácalos del poder para que no puedan utilizar los recursos del poder para su propia campaña. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con el señor Illich López. El señor Illich López me ha pedido vía Twitter estar en este programa. Yo le dije que encantadísima. Normalmente no tenemos acá gente de Acción Popular, rara vez, así que encantada de tenerlo, ex Acción Popular, ojo, ha renunciado, pero elegido por Acción Popular. Vamos a la pausa y volvemos. Así es, Rosa María, vamos a la pausa y agradecemos a todos los que están entrando a la página web, al PayPal, a todos los que captan el QR y nos hacen su donativo, nos ayuda bastante. Muchísimas gracias, pausa y retornamos. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios.
Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestro invitado, el congresista Ilish López. Rosa María, adelante. Así es. Estamos con el congresista Ilish López, creo que es la primera vez que lo tenemos en el programa. Él es representante de Junín, ingresó por Acción Popular al Parlamento, ha renunciado a la bancada, más no al partido. Él ha llegado a ser dirigente de Acción Popular, en un momento fue también secretario departamental de Acción Popular por Junín, es administrador de empresas por la Universidad Privada Los Andes y también ha estudiado, pero no concluyó, maestría y doctorado en la Universidad Nacional del Centro. Es la primera vez que se presenta con nosotros. Gracias por estar aquí. Congresista, usted tiene una posición a favor de la destitución de la Junta Nacional de Justicia. Quisiera que, por favor, le explique para poder conversar sobre ella. Sí, en primer lugar, buenos días. Gracias a usted por la invitación y a su equipo técnico. Para mí es fundamental estos espacios y la felicito por el espíritu democrático que usted versa en todas sus entrevistas y las posiciones. Mire, respecto al tema de la Junta Nacional de Justicia, estimada Rosa María, yo tengo una posición clara y es el de respeto irrestricto a la Constitución Política del Estado. Nosotros en Acción Popular, desde que decidimos ingresar al partido, creemos fundamentalmente en la democracia. Y parte de la democracia es justamente el respeto a la Constitución y a las normas. En ese sentido, consideramos que de todos los argumentos que tiene la Junta Nacional de Justicia, el más poderoso es que hayan faltado al artículo 154, donde tenían ellos, por mandato constitucional, exponer el informe anual. Eso no ha sucedido. Entonces, radica en ello mi posición al respecto de que deben de recibir una sanción, ¿no? Claro, usted es administrador, no es abogado, pero hay algunas cosas como legislador y siendo tan joven que debería conocer. Lo primero que hay que establecer cuando uno aplica una sanción es que esta sanción esté previamente establecida en la ley. No hay sanción si no está previamente establecida en la ley. Eso se llama principio de legalidad. Nulle crimen sine lege. O sea, es imposible sancionar a alguien si eso no está previamente establecido. Eso aplica para el derecho administrativo, para el derecho penal, para el derecho constitucional. Por principio de legalidad, debido proceso, si uno quiere sancionar con cualquier sanción, puede ser una amonestación, ¿no es cierto? Puede ser una suspensión, puede ser una destitución, tiene que estar claramente establecido cuál es la sanción y cuál es la falta a sancionar. Eso no existe en el caso de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, si usted respeta la Constitución y respeta el debido proceso, no habiendo en la ley de la Junta Nacional de Justicia las causales de destitución, usted tiene, y no habiéndose cometido delito, usted tiene que admitir que no se está cumpliendo la Constitución si destituyen a los miembros de la Junta. En realidad, el principio de legalidad, si bien es cierto, tiene el asidero en lo que usted menciona, pero, doña Rosa María, mire, hay procedimientos de la misma Constitución, y le voy a dar un ejemplo, el debate amplio que se da sobre el tema de la vacancia presidencial, ¿cierto? Entonces, ese es un claro ejemplo de que hay excepciones dentro del tema constitucional. No hay. Ahora, no hay, señor López. Si Ojalá me hubiera, permite, pero no hay. Además de ello, mire, acá lo tengo bien estructurado. Dentro de la ley orgánica de la misma Junta Nacional de Justicia, en la disposición octava, en la disposición complementaria, menciona que la Junta Nacional de Justicia se encuentra bajo el régimen de la Ley 30057, la Ley del Servicio Civil. ¿Y qué dice? Mire, la Ley del Servicio Civil en su artículo 80, que la Junta Nacional de Justicia debe de cumplir adecuadamente sus funciones. Perdón, es el artículo 85, las faltas de carácter disciplinario, ¿no? La negligencia en el desempeño de sus funciones. Entonces, usted
como letrada sabrá que No, porque cuando esa se es interpreta una una norma. norma, A ver, a ver, a si ver. me permite, si me Señor permite, Illich, ¿no? está confundiendo usted una Pero norma permítame, por laboral. favor, doña Ya, Rosa siga. María, para terminar la idea. Entonces, si es que la misma ley orgánica en su disposición complementaria prevé que la Junta Nacional de Justicia deba de regirse bajo la ley del servicio civil, y esta ley del servicio civil le dice que en el artículo 85, que las faltas de carácter disciplinario, la negligencia en el desempeño de sus funciones debe de ser sancionada, entonces se interpreta la norma de una manera holística. Ciertamente, soy administrador, pero definitivamente estos casos se tienen que dar a profundidad Muy y bien. conocer como Le voy a dar una pequeña explicación, ahora sí, para que usted entienda por qué no está tan bien encaminado su análisis. La norma que usted ha leído sobre la Junta Nacional de Justicia aplica a todo el personal de la Junta Nacional de Justicia. Es una norma laboral. Fija el régimen laboral de la Junta, es decir, de toda la organización, ¿ok? Los titulares, los 7 miembros de la Junta, tienen un estatus extraordinario concedido por la Constitución. Ese estatus extraordinario es el mismo que usted tiene como congresista, que es la permanencia en el cargo. Las causales de remoción tienen que estar previamente establecidas en la ley. Por ejemplo, a usted solamente se le puede remover en causales previamente establecidas y muy claramente establecidas en la ley. La Constitución señala, sobre todo cuando hay disolución del Congreso, no hay otra forma revocatoria del mandato. Es absolutamente claro. Igual pasa con los miembros de la Junta. ¿Por qué? Porque representan a un poder del Estado que contrapesa al legislativo y contrapesa al ejecutivo. Y esa estabilidad en el cargo no puede ser vulnerada, salvo una excepción, que haya falta grave. Pero para que esa falta grave exista, tiene que estar tipificada en la ley. ¿Quién tiene que tipificar? El Congreso. Ustedes tienen que modificar la ley de la Junta Nacional de Justicia, establecer las causales, establecer las sanciones, y ahí sí la pueden aplicar. Pero no lo han hecho. Y no lo han hecho en 2 años. Sí, creo que la interpretación que usted le da a la norma, con todo respeto le digo, o sea, debe ser aplicada en su integridad, doña Rosa María. ¿Por qué? Porque imagínese, vamos a ir al ejemplo claro, que un administrado, ¿no? Tenga que cumplir los parámetros de la ley y el ser supremo, ¿no? El supremo ente, que es en este caso la Junta Nacional de Justicia, esté exento de cumplir sus funciones adecuadamente. No, no está exenta, Ahora, pero usted tiene que establecer esa yo le he excepción escuchado en la ley. atentamente, doña Rosa María, permítame. Entonces, permítame rebatir su posición. En ese sentido, usted bien lo dijo, ¿no? Hay una posición y está clara en el artículo 157 de la Constitución Política. Ahora, vámonos al tema de fondo. ¿Qué cosa más grave que irrespetar, no cumplir lo que dice la Constitución expresamente? Considero yo que es un tema López, ya lo dijo, que claro, no mandar el informe anual. 2 cosas, sí lo han mandado y el Pleno no los ha citado para presentarlo. La infracción es del Congreso. ¿Usted ha citado con sus compañeros, colegas, a la Junta para que presente su informe? ¿Han señalado fecha y hora? Nunca. ¿Por qué? Porque ustedes, porque dice que hay que sustentar ante el Pleno, no ante el Congreso. El texto expreso de la Constitución señala que la sustentación es ante el Pleno. ¿Ustedes no han citado? No, los que están en infracción son ustedes. Primero, no modifican la ley, no ponen las causales. Segundo, no citan a los miembros de la Junta a que hagan la exposición ante el Pleno. Ustedes son los que han causado. Y dejémonos de tonterías, señor Illich, con todo respeto. Esta es una decisión política. Ustedes quieren sacarlos, punto. Porque están protegiendo, no sé a quién, pero están protegiendo a alguien. Están desesperados por sacarlos. Nunca ha habido esta desesperación por sacar al Consejo Nacional de la Magistratura hasta que se les descubrieron los delitos. Eso fue en el año 2018. Esta vez quieren sacar a los miembros de la Junta sin causa. Si todos lo sabemos, ¿por qué no se sinceran y nos dicen qué es lo que quieren de verdad? Doña Rosa María, si nos vamos al plano subjetivo como el que usted acaba de mencionar, nos alejamos un poco de la norma.
Y la norma expresa es que la Junta Nacional de Justicia no ha cumplido la Constitución. Porque el Pleno no lo ha citado. Permítame, por favor. Porque el Pleno no los ha citado. Jueces, fiscales, que administran a su vez justicia, que no cumplan la Constitución, es un hecho gravísimo que debemos desterrar de las malas costumbres que hay en nuestro país. Si es el colegiado más alto no cumple las normas, imagínese pues el juez. ¿Y por qué no los ha citado el Congreso para que cumplan las normas? Por otro lado, es bien clara la Constitución. Deben de presentar el informe ante el Congreso de la República. No lo han presentado. No lo han presentado. Pleno. Yo no puedo ir al Pleno y zamparme al Pleno si el Pleno no me cita. Tienen que citar. Es clara la Constitución. No los han citado. ¿Quiere usted ser legalista? Vamos a hacerlo. Citados ante el Pleno. Mire, no los han citado. Más allá de ser legalista, lo que acá corresponde es algo bien concreto. Es que si el ente máximo que elige a los jueces, como le repito, no es legalista, no aplica la norma. Aplica la norma, pero tienes que aplicar la norma. Con razón los jueces que establece la norma. Usted no ha citado a la Junta Nacional de Justicia, no puede ir al Pleno. Hace poquito al tema. Ahora, ya explicó su argumento, yo ya expliqué, y la verdad que no tiene ningún sentido lo que usted nos está diciendo. Yo pensé que nos iba a aportar algo nuevo. Permítame, por ejemplo, el otro tema, ¿no? Usted habla, descúbranse cuál es el tema. Si vamos al plano subjetivo, doña Rosa María, yo le podría decir, por ejemplo, en el plano subjetivo también, que ¿quién nombró a la Junta Nacional de Justicia? La Junta de Notables. ¿Quién nombró a la Junta de Notables? El señor Villanueva. ¿Quién es el señor Villanueva? No, señor, ninguna Junta de Notables. Ninguna Junta de Notables. El presidente del Tribunal Constitucional. Eso es una Junta de Notables. El señor Contralor de la República. El Defensor del Pueblo. La Fiscal de la Nación. Dos rectores de las universidades. Eso no es una Junta de Notables. ¿Quién propuso la Junta de Notables cuando se inició? No es una Junta de Notables. Mire, no es una junta notable. Una junta notable es que llama a personas. Son los titulares permanentes de los poderes del Estado. Cuando vamos al plano subjetivo, por ejemplo, ese es el problema. No es junta de notables. Señor Elvis López, por favor, cálmese, déjeme hablar. No es junta de notables. Lo dice registros públicos, no lo digo yo. Entonces, ese es el problema de junta de notables. Ese es junta de notables. 7 veces lo tengo que decir. Señor Ilis López, no es una junta de notables. Ese es un concepto que no aplica. Jurídicamente son los titulares de poderes del Estado. Titulares de poderes del Estado. No es una junta notable. Y lo decidió el Congreso de la República con mayoría fujimorista. La ley la aprueba el Congreso, no el señor Villanueva. El señor Villanueva no tiene nada que ver. El Congreso de la República, con mayoría fujimorista, aprueba la ley de la Junta Nacional de Justicia y establece que el 7 miembros son titulares de 5 poderes del Estado más 2 rectores. Eso es lo que es, no es una junta de notables. Pero mire, ¿de dónde se inventa esta historia? ¿De dónde entra Villanueva? Cuando el problema va en el tema subjetivo, se da cuenta que se distorsiona el tema. No, usted ha dicho una cosa que es falsa. La población, no hay una junta de notables, no es verdad, lo han engañado. No le han enseñado la ley bien. No, al contrario. Yo le invito a usted a que investigue y revise bien, porque es fácil. ¿Cuál junta de notables? ¿Por qué se inventa cualquier espacio esto? Como el suyo, señora Rosa María, es desinformar al tema. Nosotros en ningún momento estamos queriendo sacar porque nos gusta o no nos gusta a alguien. Yo quiero que se aplique la Constitución política del Perú y la gente, no la está sobre aplicando, todo, señor López. Los más altos funcionarios del Estado deben de respetar a la Constitución. Si es López, el más alto funcionario no lo respeta... Una pista. A ver, usted no fue acusado inicialmente dentro del grupo de los niños, ¿verdad? No tengo ninguna acusación. ¿Quién tenía que acusarlo? La fiscal de la Nación, ¿verdad? Sí, claro. Y acusaron a sus colegas Raúl Doroteo, Jorge Flores, Elvis Vergara, Darwin Espinosa, pero a usted no lo acusaron. Y no lo acusó la fiscal de la Nación. Sí, pues, no encontraron... ¿Está usted muy agradecido con la fiscal de la Nación? Al contrario, la fiscal de la Nación creo que ha puesto una posición en mi caso totalmente reacia al cumplimiento de la norma. Me han allanado el domicilio,
he entregado mis teléfonos, he puesto todo a disposición, le he dado todas las pruebas necesarias para que o acuse o no acuse. No solo eso, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no hay indicio razonable, señora Rosa María, en Por el eso, caso entonces, cuando pero la presentaron fiscal de la las Nación solicitudes. que tenía que acusarlo no lo acusó. No tenía que acusarme porque no he cometido ningún delito. Bueno, pero es la mandada, la autorizada, Sí, la pero llamada ¿cómo me por acusa ley. a alguien que no comete un delito? ¿Cómo lo acusa? ¿A la fuerza? ¿Por los medios de la prensa? ¿O por Bueno, la la presión verdad es mediática? que Creo que hay no está varias bien, ¿no? cosas, hay varias cosas que se han investigado sobre usted, que están en Mire, investigación. y Podemos quiero leer la lista completa. Entonces, la léala, por fiscal de la favor, Nación tendría se lo materia voy a para agradecer. acusarlo. Si no lo ha acusado, usted podría Pero estar mire, muy satisfecho con la labor de la fiscal de la Nación y no, no quiere que la investigue la a ver, Junta al Nacional de contrario, Justicia. mire, esa fiscal de la que usted se queja, ¿quién la ha elegido? La Junta Nacional de Claro, Justicia, que lógico. no respeta la ley. No solo eso, al señor Rafael Vela Barba, fiscal, que está llevando un caso importante en el Perú, el señor Gerí, que ha sido nombrado por la Junta Nacional de Justicia, que usted defiende, lo ha sancionado. Entonces, no es posible que una Junta Nacional de Justicia, con tantos errores, ahora no cumpla la Constitución y tenga que ser defendida a rajatabla por distintos sectores que considero no es lo Qué correcto. raro esto de que no cumpla la Constitución. Usted insiste en que no cumple la Constitución. Le he explicado Sí, varias veces que es el es así. Pleno el que tiene que citar a la Junta. Y yo Usted ya es le el que no expliqué cumple la que no es así. Constitución, no Usted ellos. es yo le sugiero, doña Rosa María, que más allá de la posición que usted tenga, vea el tema de un punto centrado, ¿no? No a un lado, ni a la izquierda, ni a la derecha. Yo solamente lo estoy viendo desde el punto de vista de la Constitución y el debido proceso. No, usted lo ve desde el tema Artículo subjetivo. 139, inciso 3, que usted no respeta en absoluto. Cuando dice, por Violando ejemplo, la Constitución fiscal, una y otra vez. Usted le debe agradecer mucho a la fiscal, es un tema eminentemente subjetivo, es más, que va en contraposición de sus propias ideas. ¿Por qué? Porque usted respalda a la Junta que ha elegido a la señora fiscal. Bueno, y la ha elegido porque era un proceso donde la señora fiscal dio información falsa. Este tema, ¿no? ¿Qué pasa, no? Sus tesis no están muy claras. Ahora, usted tiene otros casos, además, ¿no es cierto? Ha sido expulsado de Acción Popular. Mire, los temas internos, doña Rosa María, siempre los he respetado y los voy a respetar siempre. ¿Por qué? Porque yo creo en la ley, creo en el Perú, creo en la justicia. Y mire, si la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no hay indicio razonable para emitir alguna situación en mi caso, si la Fiscalía de la Nación no me ha denunciado, si los más de 100 testigos que han ido a la subcomisión de acusaciones donde se ha archivado mi caso no me conocen, o sea, por eso me tienen que... ¿Y por qué lo han expulsado de Acción Popular? Mire, yo considero que son resoluciones erráticas, ¿no? Erradas, que yo las voy a luchar donde debe ser y es en el partido. Un papel mal escrito, mal fundamentado, no me va a quitar la militancia de 15 años, ¿no? Entonces, si quieren ganarme o sacarme el juego, que me ganen en elecciones internas, doña Rosa María. Yo no me corro y no me voy a correr. Yo defiendo mi posición y defiendo mi región, y defiendo mi partido, mis ideales y sobre todo la ideología que tenemos, ¿no? Entonces, ¿usted no ha estado moviendo influencias para contratar a personas que usted ha recomendado en ningún momento? Cuando los argumentos de los adversarios, doña Rosa María, ya no tienen razón ni asidero en el debate político, ya vienen estos temas, ¿no? Ya vienen estos temas que han sido los subjetivos de siempre y que hasta el día de hoy, más de 2 años, no se llevan a cabo. Al contrario, he sido transparente en mis cosas, transparente en entregar mi teléfono, mi computadora, mis cuentas bancarias, mi levantamiento de secreto de las telecomunicaciones, y le digo, ¿qué más? Todo, absolutamente todo transparente. Entonces, ya creo que esto se debe dilucidar y aprovecho su programa para que de una vez se pronuncie, o si van a denunciar, o si no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, en economía debatimos en las comisiones y ya no tienen argumentos, ya me sacan. Sí, usted de repente ha puesto a alguien. O cuando estos debates se trasladan... No, el caso bien concreto. Una colega parlamentaria dijo que usted había
influenciado para que sea contratado su yerno en No, Produce. está usted equivocada, le voy a explicar. Lo Marlene que ha dicho Portero. sí, lo que ha dicho la señora es, a mí me han dicho por ahí, ha hecho mis averiguaciones, no ha dicho de ninguna manera lo que usted menciona, hay que tener Bueno, cuidado. ha Se hecho sus averiguaciones, le voy y a su pasar averiguación la es que disposición Johan fiscal para Jaime que usted pueda... Rodríguez ha sido contratado en Produce porque usted le pidió su currículum. Señora, yo no lo conozco al señor, ya le dije a la fiscalía, ese tema es un recontrarrefrito desde hace mucho tiempo y que usted lo saca ahora porque, no sé por qué, Porque ¿no? hago mi Porque trabajo antes de no hay, entrevistarlo, que es lo que hay que hacer. sí, pero como le digo, cuando la argumentación ya va al tema, salen esos Yo temas que no solamente tienen estoy nada que poniendo ver. una hipótesis nada más. A usted no lo acusan de nada y la que tiene que acusarlo es la fiscal de la Nación. Y la fiscal de la Nación sí tiene un interés directo en la destitución de la Junta porque no quiere ser investigada por la Junta. Mire, le voy a decir algo claro. Tiene usted frente a un político de 38 años que ha hecho vida política partidaria, padre de familia, que trabaja en la universidad, estudiante también de la universidad, y que todos los procesos que yo he dado en mi vida han sido transparentes. Y no, esta no va a ser la excepción. Que se diga, eso se va a tener que demostrar en un Estado de Derecho como el nuestro. Claro, Entonces y el yo me viaje a someto y me voy a China, someter siempre a la transparencia. Yo le agradezco que ponga estos temas porque me muy bien, permite cuénteme, ante la y el población y viaje ante a otros China, sectores poder hacer que se sepa. Mucho se ha dicho, como decía el presidente Belaúnde o un colega suyo, no recuerdo, me han querido matar a articulazos, no lo van a poder hacer, ¿no? Porque no he hecho muy bien, absolutamente nada. y cuénteme, el viaje a China, Sí, financiado por una empresa privada, no es muy transparente ir a China cuando yo he evitan, salido por la puerta principal del aeropuerto, he ido con me mi imagino, a pasaporte, China no hay ¿cómo otra que forma de transparente llegar, no no es? se puede ir nadando. ¿No? ¿Cómo que transparente? ¿A qué no le llama transparente en tal caso para poder responderle la pregunta? No, al financiamiento, a la invitación. Sí, le explico un poco. Vino, es un grupo que se dedica al tema de la conectividad, donde invitaron a varios parlamentarios. Yo era miembro de la Comisión de Energía y Minas, y donde estamos viendo distintos temas. Ese es el problema, pues. Entre otras posiciones, el tema, por ejemplo, de la energía limpia. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en el Perú todavía se utiliza con mucha demanda la energía térmica, teniendo todo lo posible para utilizar la energía eólica y fotovoltaica, y que la ley de concesiones eléctricas no permite que esas energías puedan pasar a licitación, o sea, que no se pueda Señor, contratar? no me Entonces, saques del ese tema. tipo, Usted se va ese a China financiado por una empresa privada. Y usted es un legislador que para bien o para mal va a administrar, ¿no es cierto?, la ley de tal manera que se pueda beneficiar o perjudicar a una empresa privada. No es una buena idea que a un legislador el viaje se lo financie en la empresa privada, aunque sea Mire, China. no ha sido una empresa privada, es una asociación, señora Rosa Sí. María. Las asociaciones tienen Una distinto asociación de empresas connotación privadas. al tema de una empresa privada. Por eso es una No, es asociación una que ve asociación de temas. empresas Pero mire, privadas, vámonos al fondo, ¿no? creada en México Esto ha sido, para no esto ha tener la sido fachada de la empresa privada. esto ha sido criticado y yo lo voy a sostener. Por ejemplo, se han dado temas muy importantes como el tema, por ejemplo, del 5G, la conectividad, la inteligencia dentro de esta No dudo que conectividad, sea interesantísimo y que sea muy importante que para no se usted y esté para todos aplicando nosotros. en la universidad. No para mí, sino para todo el país, porque el compartir experiencia con otros parlamentarios de Latinoamérica, debatir sobre los temas que existen en el Perú, en México, en Colombia, en Ecuador, en temas, para Pero ver cuál es congresista, la no se realidad y da plantear cuenta alternativas. que Yo de considero repente que es usted, positivo siempre y cuando se aplique de una claro, pero manera de repente usted adecuada el conocimiento. por su juventud y inexperiencia, tal vez no se dé cuenta que están haciendo lobby con usted. La empresa privada hace lobby con usted. ¿No se dio Mire, cuenta? Rosa María, de ninguna manera yo no voy a permitir ningún tipo de lobby, ¿no? ¿Por qué? No, Porque primero si es transparente y claro, usted los recibe, los yo, escucha y yo, bueno, yo estudio todas las normas que propongo. Yo leo, investigo, yo planteo todo lo que yo he propuesto, lo hago yo.
junto con los Acá asesores. una ley que quería comentar. ¿No? Junto con los asesores. Entonces, dentro de todo este procedimiento, de ninguna manera yo voy a aceptar cualquier tipo de lobby como usted lo pretende Entonces no deslizar. acepte un viaje pagado por privados, pues. No está Ya le bien. expliqué que no son privados. Ha sido una Son privados. indicación al Es distrito una asociación parlamentario. privada. No es una asociación estatal, es una asociación privada, conformada por privados. Los beneficios de ese viaje se van a ver para la Otra población cosa, y pero sobre no todo los acepte viajes combustibles y privados. Ahora, los debates. Hablando de sus proyectos de ley, que sí se nota que los ha hecho usted, se ha presentado un proyecto de ley para sacar al Perú de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. A usted no le gusta la convención y dice el proyecto, es el título, Proyecto de ley para sacar al Perú de la Convención Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado no mantenga a violadores, asesinos y funcionarios corruptos a través de la salida de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así es el título. Es proyecto de ley para que el Estado peruano no mantenga a violadores, asesinos y funcionarios corruptos a través de la salida de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Usted realmente cree que la Convención Interamericana de Derechos Humanos le dice al Estado que mantenga a violadores, asesinos y funcionarios corruptos? ¿Dónde está eso en la Convención? A ver, mire, Rosa María, que usted esté de acuerdo con que los delincuentes, asesinos, salgan con maestrías en las cárceles, ese es su problema. Lo que el Estado peruano no debe de mantener, o sea, que los que han recibido sentencias de ese tipo, los violadores, los asesinos, los corruptos, deban de trabajar en las cárceles para comer. ¿Sabe usted cuánto dinero gasta el Perú en toda esa gente que ha matado a la población, que asesina a la gente, que se roba la plata? Gana más de un trabajo de campo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se plantea este tema, ¿cuánto cuesta comer? ¿Cuánto cuesta vestirse? ¿Cuánto cuesta dormir? Lo pone la familia. El Estado peruano te pone un guardia, hasta el colchón. Usted que revise el presupuesto de la República, donde nosotros hacemos, por supuesto que sí, 9 millones de soles, doña Rosa María, que gasta al año, el Estado. Entonces, y a cambio de eso, usted nos quita la jurisdicción internacional para nuestros derechos. No tenemos jurisdicción. A cambio de eso, usted elimina la jurisdicción internacional de nuestros derechos, porque el Estado peruano gasta 9 millones de soles en cárceles al año. Que usted quiera defender a los violadores, a los asesinos, cuando se quiere hacer una norma, muy jovencito para decirme a mí, trabajar para que coman a mí no me va a decir a en quién las tengo que cárceles, defender y a porque quién de alguna no. manera se tienen que radicalizar. Usted no quiere quitar la jurisdicción para proteger derechos fundamentales. Pero ¿por qué el problema de que trabajen los asesinos? Usted quiere proteger a estados prepotentes, a estados autoritarios que le quitan derechos fundamentales a los ciudadanos. ¿Por qué no quiere que trabajen los corruptos y los asesinos? La jurisdicción de la Corte no tiene nada que ver con el delito común. No, sí, lo que pasa es que nos quiten a los ciudadanos la posibilidad de una jurisdicción internacional contra un Estado que abusa del poder. Lo que yo estoy planteando es que los asesinos, los violadores, no hay ningún violador ni asesino mantenido por la Convención trabajen en las cárceles para que puedan no hay violadores ni asesinos mantenidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Eso no existe. El Perú los mantiene, en las cárceles los mantiene. Y cuando nosotros queremos hacer lo han engañado, su asesor los derechos humanos, no señora, vienen los derechos humanos a decir que eso no se puede hacer. Pobrecitos los violadores, pobrecitos los asesinos, pobrecitos los corruptos. Usted quiere que no tengamos derechos humanos. ¿Qué pasa, doña Rosa María? Eso viola la Constitución. Lo que pasa, doña Rosa María, no tener derechos fundamentales viola la Constitución. Usted ha decidido violarla. Estas posiciones ambivalentes. Por un lado, sí, sancionar el delito, pero por otro lado, defender a los violadores, a los asesinos, a los corruptos. Defiende a los violadores y la Corte está defendiendo, porque nosotros estamos planteando que trabajen en las cárceles. Nadie defiende a los violadores ni a los asesinos. Si esa gente trabajara en las cárceles, si esa gente pudiera resociabilizarse adecuadamente. Le explico algo sobre derechos fundamentales. La esclavitud la prohibió en el Perú Ramón Castilla en el siglo XIX. Usted no puede obligar a nadie a trabajar, a nadie,
ni libre ni en la cárcel, a nadie, porque en el Perú no hay esclavitud ni servidumbre. Mire, eso lo dice la Constitución del Perú. Está bien, entonces usted no puede obligar, si el fulano quiere justamente, mirar la pared, tiene que estar encerrado y doña Rosa María, ese es se el morirá problema de por qué tenemos el grave problema de inseguridad ciudadana, porque a la gente que delinque se le trata con manos de seda y vienen los organismos internacionales con los derechos humanos que a usted tanto le gustan. ¿Para qué? Para que les den comida, para que a través de esa gente se siga matando a los peruanos. Yo no lo voy a permitir. Entonces tengo que hacer algo, en este caso plantear algo para que eso salga. ¿Tiene que ver la Corte Interamericana con los problemas de seguridad? Sí, tiene que ver. Sí, tiene que ver. Protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, señor, frente al Estado. Señora Rosa María, decirle a un delincuente que mata niños, que viola niños, tiene la obligación de proveer un servicio carcelario de cierto nivel. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la materia, eso sí, y lo incumple permanentemente. Estamos de acuerdo. Decirle al delincuente que ha violado a un niño que trabaje en la cárcel es faltar a los derechos humanos, plantear que un corrupto trabaje para que coma en la cárcel señor Illich López, negarle los derechos y humanos. Uno le da la oportunidad, escúcheme, si uno le da la oportunidad al preso de trabajar, bienvenido, y de hecho lo hacen. Hay producción carcelaria que se compra en el Perú, de muchas cosas, y de hecho lo hacen, pero lo que usted no puede es obligar a alguien a trabajar, porque eso se llama esclavitud. Y hay que arroparlos entonces en el Perú, a los delincuentes, en el siglo XIX, a los violadores. No podemos restaurar la esclavitud, ni tampoco la servidumbre. Luchamos contra las formas de explotación laboral. No se puede. Nada tiene que ver mi proyecto con eso. Lo que yo he planteado es lo que dice acá es que nos salimos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos porque hay muchos violadores y asesinos. Como si hubiera una relación entre lo uno y lo otro. Los asesinos, no hay ninguna, los terroristas que le han hecho daño al país, trabajen en las cárceles y no estén recibiendo pues dinero de las ONGs para que se pueda para que ellos puedan mantenerse. ¿Qué recibe un preso en la cárcel del Estado peruano? ¿Qué recibe? Recibe todas las comodidades, señora. ¿Qué comodidad? No recibe ni siquiera un colchón, hasta el colchón te lo tienes que comprar. No hay uniformes, no hay colchones, a veces hay una paila, sí, que comen los más pobres porque el resto recibe comida de su familia, que se la llevan todas las semanas. Vaya a una cárcel peruana y olvídese de las comodidades y concéntrese. ¿En qué se gasta? Se gasta en el personal del INPE, se gasta en Policía Nacional, se gasta en infraestructura, en eso se gasta. En eso se gasta, porque los presos se escapan. Entiendo que usted tenga esa posición. Y yo le quiero es la realidad, es un hecho. Respecto a mi proyecto. Usted quiere sacar a las personas del Perú, a todos los peruanos, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, quitarnos la jurisdicción de la Corte, porque dice que la Corte mantiene a violadores, asesinos y funcionarios corruptos. ¿A dónde? ¿Está bien o no está bien? Entonces usted los protege. No los proteja, señora. ¿A quién protejo yo? Que trabajen en las cárceles los violadores, que trabajen los asesinos, los corruptos. ¿Qué tiene que ver? Ya, supongamos que ya, vamos a restaurar la esclavitud y trabajo forzado. Ya, perfecto. ¿Qué tiene que ver la Corte con eso? Lo que pasa es que el sistema de derechos humanos... ¿Para qué tenemos que salirnos de la Corte para restituir los trabajos forzados que están prohibidos en todos los tratados internacionales de derechos humanos? Los violadores, contra los rateros, los ladrones... ¿Qué tiene que ver la Corte? O sea, inmediatamente mandan a la señora Rosa María... Tiene que ver la Corte. No toquen a los ladrones, no pueden ellos trabajar. Eso es mentira. ¿Qué ladrón ha ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Nómbreme un ladrón que haya ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un ladrón. O un violador que haya ido a buscar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo amparen. Uno. No, pero la Corte Interamericana no habla por sí sola, no necesita que lo busquen. A ver, un asesino que haya ido, yo soy asesino, señor, sí, condenado en mi país, y voy a la Corte Interamericana a que me protejan. Usted, mire. Uno es como un terrorista liberado por la Corte. Uno. A ver, lo que pasa es que usted está tratando de tergiversar el tema. El tema es claro y concreto. Sí, y no me deja hablar además, ¿no? Cada vez que le quiero explicar para que el público pueda ver, usted me interrumpe. Explique su tema, explique de nuevo, porque ya, bueno, vamos a hacer. 30 segundos, mire. No defienda usted a los violadores que nosotros pretendemos que trabajen en las cárceles. Un violador no merece
merece que trabaje en las cárceles. ¿Qué tiene que ver eso con la Corte? Tiene que ver, porque cuando nosotros planteamos eso, inmediatamente salen los defensores de los derechos humanos, como usted comprenderá, a decir, no toquen a los asesinos, no toquen a los violadores de niños. Señor, la esclavitud está prohibida desde el siglo XIX en el Perú, no puede convertir en esclavo a nadie. Le gustaría, sí, pero no se puede. Yo no los voy a defender, yo los voy a combatir desde mi espacio a esos violadores, esos corruptos, para que no se atrevan. Eso se llama populismo penal, es demagogia. La gente no es tonta, congresista, y sabe perfectamente que es un disparate lo que usted plantea. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué le toma el pelo al público? Es joven, pero no debería tomarle el pelo al público. ¿Sabe cuál es el problema? Que desde los espacios como el suyo, siempre se le dice a la gente lo que es bueno y es malo. Pero cuando hay una ley, hay una constitución, yo no tengo la culpa. En todos los idiomas, cuando violan a los niños, se callan en todos los idiomas y hacen que se respeten los derechos humanos. López, alguien que no ha respetado un disparate, señora Rosa María, es defender a los violadores. Que alguien que ha disparado contra una persona no tiene derecho a nada. López, usted no va a convencer a mi público de que yo defiendo a violadores. Ellos me siguen todos los días. No los pretendo y también convencer. Lo siguen a usted. Creo yo. Es un disparate decir que yo defiendo violadores. Disparate es lo que dice usted cuando dice que quiera defender a los violadores. La Corte Interamericana garantiza derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Si usted nos quita esa jurisdicción, ya no tenemos a dónde recurrir. A usted, doña Rosa María. Yo estoy hablando de que los violadores, nuevamente, que repito, ¿ya? Discúlpeme, yo tengo una acción ante la Corte. Yo tengo una acción ante la Corte en este momento. Y usted me quiere quitar la jurisdicción. Un violador de un niño, ¿no? ¿Qué violador ha ido a la Corte? Uno. Es sentenciado, por lo menos debe de trabajar para que pueda... Señor Ilich López, ¿qué violador ha ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo no estoy hablando de que haya... ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? No hay ningún violador en la Corte. La Corte no tiene nada que ver con las violaciones en el Perú. Es completamente descabellado lo que está escribiendo. Pone de lado la posición. Lo descabellado es defender a los delincuentes. Eso me parece descabellado. Ya. Yo defiendo a los delincuentes. Ya. Muy bien. Voy a insultar lo que quiera. No hay ningún problema. Es libre de hacerlo. Puede usted también insultar, yo no le he insultado. Es un insulto. Pero sigue siendo un disparate. Descabellado lo que usted plantea. O sea, la Convención Interamericana no tiene nada que ver con los delitos de violación, asesinato. Al contrario, los delitos se condenan porque son delitos. Entonces la gente tiene penas muy altas en el Perú. La violación de menores está condenada con cadena perpetua. Hay gente de 35 años, 25 años. Son penas altas y muy poco efectivas. Hay que decirle, lamentablemente. Porque una persona que le hace daño al Estado tiene que ser mantenida por el Estado. No es mantenida por el Estado. Lo que quiere es unas paredes alrededor para que no se escape. Eso no es mantener. O me va a decir que la cárcel es una vivienda digna. No, pues. Te ponen las paredes alrededor para que no te escapes. No se oponga que trabajen los violadores, los delincuentes. Las oportunidades laborales en la prisión, si las tomas. Y de hecho las toman. Mucha gente las toma. Pero la esclavitud la abolió Ramón Castilla. Usted no puede esclavizar a nadie. No se puede. Y eso no tiene nada que ver con la Convención Interamericana. La Constitución peruana, desde el siglo XIX, abolió la esclavitud. Yo sé que esto es para usted una novedad, pero créame que yo no puedo someter a nadie a esclavitud ni a servitud. Lo que es novedad para mí, en realidad lo que es novedad para mí, doña Rosa María, es que usted defienda con tanto fervor a todos esos delincuentes que... Nadie ha defendido delincuentes. Usted oye voces, discúlpeme, señor Ilich López, usted oye voces que le dicen que yo defiendo delincuentes, porque acá nadie ha defendido un delincuente en ningún momento de esta entrevista. Mire, usted lo repite como la junta de notables que no existe. Existen muchas cosas que usted dice, pero no de la forma que las dice. Mire, bueno, le deseo mucha suerte en sus procesos, que finalmente, como dicen, lo acusen, pero Abel me está diciendo algo. ¿Qué Abel me está diciendo? Ya nos pasamos la pausa, teníamos que ir al cierre, prácticamente. Al cierre, bueno, me despido entonces de congresista. Sí, para volver con lo último.
para volver con lo último. Congresista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un ejercicio muy entretenido. Y le reiteramos la invitación para alguna próxima ha sido muy sorpresivo para mí, pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Así es la democracia. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Y ahora vamos a la pausa. Así es, Rosario. Vamos a la pausa y volvemos. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Nos estamos riendo de los argumentos, me parece, y lo que creo que entendió el público, que sus fundamentos del señor López son muy básicos, no muy elementales, y repite lo que escucha, por lo que he estado leyendo, ¿no? de los comentarios de nuestro público, tanto en Facebook como en YouTube, solamente un troll, no sé si será de dónde, ahí de su oficina. Bueno, pero les agradecemos a todos la paciencia. Fíjense, los temas jurídicos son bien sencillos cuando uno los quiere entender. Es evidente que nadie en este programa defendería a un violador. Yo jamás he ejercido la defensa, además, de ninguna persona en el ámbito penal, y mucho menos de un violador, un asesino, o un terrorista, o un delincuente común. Nunca, ¿ok? Nadie los está defendiendo. Hay que explicar los principios básicos. Yo no puedo esclavizar a nadie, ni siquiera a un preso. No lo puedo esclavizar. Porque la esclavitud se prohibió, existió, por supuesto que existió en el Perú. Pero en el siglo XIX se abolió la esclavitud, se abolieron los trabajos forzados también. El trabajo forzado es el trabajo a la fuerza. Yo no puedo forzar a alguien a hacer un trabajo que no quiere hacer. Pero sí tengo la obligación como Estado de dar oportunidades laborales en la cárcel, por supuesto. Y que toda la gente se pueda mantener, por supuesto, y mantener a su familia desde la cárcel, si es que trabajan en la cárcel, por supuesto, y eso existe, hay programas, más o menos, hay una obligación constitucional, por si acaso, porque el Estado tiene que proveer un sistema penitenciario que rehabilite, ese es el fin de la pena, por lo menos es lo que dice nuestra Constitución, no el castigo físico. La verdad es que el proyecto del señor Illich López lo que busca es sacar al Perú de la Convención Interamericana de Derechos Humanos buscando una excusa falsa. La Corte y la Convención no protege el delito, no protege al delincuente, no protege el terrorismo, no protege a nadie que no sea un ciudadano que reclama frente al Estado que le reconozcan el derecho a la vida, que le reconozcan el derecho a la libertad de prensa, a la libertad de pensamiento, a la libertad de culto. Eso es lo que protege la Corte, los derechos fundamentales de las personas, el derecho a la propiedad, el derecho a la herencia. Eso es lo que protege la Corte. Y los estados autoritarios no les gusta la Corte. Por eso es que Nicaragua no, ha salido de la OEA completa. Venezuela, Cuba, no están bajo la jurisdicción de la Corte. No les gusta. No están. Estados Unidos no está porque dice que su justicia es infinitamente superior y que protegen correctamente los derechos humanos. Y puede ser que sea verdad. Pero nosotros no tenemos la justicia de los Estados Unidos. Si nos quitan la jurisdicción de la Corte, nos quedamos sin nada. Y muchos peruanos de toda condición, han logrado un poco de justicia, esperando 10, 15, 20 años a ser escuchados en una Corte. Y esa Corte es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No me quiten la jurisdicción. Mañana nos salimos de la Corte Internacional de La Haya y el Estado peruano no tiene dónde reclamar. O sea, no se puede hacer eso, está mal, no es correcto. También es absurdo decir que la Junta Nacional de Justicia ha sido elegida por una junta de notables nombrada por Villanueva. No, revisen la ley. Yo creo que el congresista eso no se lo han explicado correctamente. Es mi única explicación ante tanto disparate en casi una hora. Muy bien, a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Lean su Constitución, lean las leyes, no es nada difícil. Si ponen en Google, ley, Junta Nacional de Justicia, les va a salir y van a leer. Esa ley la aprobó un congreso de mayoría fujimorista, no la aprobó Vizcarra, la ratificó el pueblo en un referéndum. En un referéndum, con 86% de la votación. Esa ley. ¿Quieren modificarle las causales para destitución? Póngaselas.
La ley del BCR las tiene. ¿La ley del Tribunal Constitucional las tiene? ¿Por qué no? Y la ley de la Contraloría la tiene. ¿Por qué no la va a tener la Junta Nacional de Justicia? Por supuesto, hay un trabajo legislativo que hacer. Pero este no es un problema legislativo, es un problema político. Y creo que encontré por dónde viene la cosa, en el caso del señor Iglis Llopis. Creo, es una hipótesis. Muy bien, nos vemos. Mañana nos reencontramos con otro programa tan entretenido como este. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau, Abel. Hasta mañana, Rosa María, cuídate mucho. Hasta mañana con ustedes. Chau, chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.